Buenas tardes, gentecica. Os estoy grabando desde una plaza que hay muy típica en mi pueblo, súper chula, que las casitas son así en redondo. Está lloviendo. Hoy os voy a hacer un vídeo especial que van a ser 5 cosas que no pueden faltar en un hogar belga y 5 cosas que encontrarás muy difícilmente o muy raro de ver. Cuidado, que con este vídeo estoy generalizando, ¿eh? Hoy en día hay de todo en todas partes y están las culturas muy mezcladas, hay mucha gente de todo tipo en todos los sitios y es verdad que seguramente alguna cosa que diga no sea para todos los hogares de Bélgica, pero son cosas que me han sorprendido de aquí. La primera, como no, la bicicleta. Aquí hay una gran cultura de bicicleta. Puedes ir en bicicleta a cualquier parte de Bélgica, están todas las ciudades unidas por circuitos en bicicleta. Hay bicicarril por todas partes, las bicicletas tienen siempre preferencia cuando vas con el coche, tienes que tener mucho cuidado. Y todo el mundo tiene bicicleta y todo el mundo sabe andar en bicicleta, desde los niños más pequeños hasta las personas más ancianas. Creo que soy la única persona de Bélgica que no tiene bicicleta. Una cosa curiosa de Bélgica es que en los dormitorios suele haber un lavabo. O sea, un lavamanos con un grifo. Y eso es porque aquí antiguamente se lavaban con una manopla. No sé si es una costumbre que sigue o no, porque ahora hay duchas en las casas. Pero antiguamente, o quizá por el frío o por lo que fuera, porque no tenían agua las duchas o yo qué sé, usaban una manopla de toalla y se lavaba con eso en la habitación. Y esa es la curiosidad. Que en casi todos los dormitorios puedes ver, ahora que estoy mirando casas para alquilar y así, pues puedes encontrar, las construcciones modernas ya no lo llevan, pero las casas antiguas tienen un lavabo dentro de las habitaciones. Que es de 1923. Que puedes encontrar en cualquier hogar belga es la cerveza. La cerveza aquí es como el agua. De hecho, en Brujas existen canalizaciones subterráneas de cerveza. Porque había una época, hace muchos cientos de años, que el agua no era potable y la gente bebía cerveza en vez de agua. Entonces hicieron canalizaciones desde la fábrica de cerveza subterráneas que llegaban a las casas. En vez de agua, pues del grifo salía cerveza. Una cosa muy curiosa. De las cosas que no pueden faltar en un hogar belga, creo que una de las más importantes es la mayonesa. Decirle a un belga que no te gusta la mayonesa es como decirle a un italiano que no te gusta la pasta. Es algo así. Es la base de todo aquí, de todas las salsas. Todo lleva mayonesa. Las comidas preparadas. Les encanta la mayonesa, no sé. Y hay un montón de tipos de mayonesa. Hay mayonesas de todos los tipos. Le suelen echar mostaza muchas veces. Y tienes que andar ahí buscando si te gusta la mayonesa ligera típica que no tiene nada, porque la mayoría suelen llevar mostaza. También hay una salsa que le llaman la salsa de las patatas fritas, que es como una mayonesa, pero es un poco diferente, sabe distinto. Pero de pinta tiene la misma, pero se llama así, salsa para fritos. Es que aquí comen muchos fritos. Y pues cosas fritas que las untan en mayonesas o en mayonesas diferentes. Las salsas, esto sí que les gusta. Esta es de ajo, de cebolla, picante, vulcano y la mayonesa. Una cosa curiosa que hay aquí en los hogares belgas es que no tienen los mismos utensilios de limpieza que en España, para limpiar suelos, cristales. Yo esto lo descubrí cuando hice mi primera entrevista de trabajo, que fui a una empresa de limpieza y me preguntaban que cómo limpiaba el suelo. Y yo pues con la escoba y la fregona. Y me dijeron, es que aquí, o sea, ella lo sabía porque sabía que había gente que les había llegado de origen español, que nosotros usábamos la fregona, pero es que aquí no usan la fregona. Normalmente dicen que a la gente que vas a limpiar a su casa le gusta es que lo limpies a su forma. Que es con la rasqueta esa, que os la voy a enseñar ahora en el supermercado, que voy a ir expresamente a grabároslo. Es como una especie de rasqueta, tiene un nombre, no me acuerdo. Rasqueta será, bueno, no sé, es una cosa de goma y con eso o echan agua y luego quitan el agua con la goma o le ponen un trapo y le limpian con el trapo y luego el trapo lo escurren así en un balde. También venden baldes y tal, y los trapos también los venden. Una cosa que me ha parecido bastante engorrosa, ¿no? Porque si tienes una fregona tienes que estar agachándote a estrujar un trapo.
no sé, como que hay algunas cosas que te da la sensación que se han quedado en lo antiguo. Y el tema de la escoba para mí es un misterio. No sé si es que tienen moquetas, porque que se agachen a recoger, porque los recogedores aquí, os los voy a enseñar en el supermercado. Los recogedores no tienen palo. Las escobas son malísimas. Nosotros todavía no hemos encontrado, vamos, cuando vaya a España voy a ir al Mercadona y me voy a rampar con recogedores y escobas. Porque aquí las escobas son súper malas, no duran nada, se rompen, no sé, enseguida están ahí espachurradas, aplastadas para los lados, no tienen buenas fibras o no sé. Y mira que he comprado hasta de Vileda, de la marca Vileda, para ver si me salía mejor, no me duran nada. Están las típicas escobas que usan para los jardines y los patios, que son las que duran un poco más, pero es que son súper rudas, tienen unos palos así gordos. Otro misterio. No sé si es que pasan la aspiradora, pero es que claro, yo tengo muchos niños y en mi suelo no puedo pasar mi aspiradora así de repente. Tengo primero que quitarlo gordo, porque hay trozos de cosas, un papel, no sé, los niños tienen cosas al suelo, envoltorios de cosas, un trozo de pan. O sea, hay cosas que no las coge el aspirador, tengo que barrer, sí o sí, varias veces al día. Y necesito una escoba en condiciones y un recogedor con palo. Pues no. Eso es algo así como misterioso en Bélgica. Esos son los recogedores que hay aquí. No hay recogedores con palo. Aquí tienen más variedad de recogedores. Tienen ahí otro. Tienen ahí otro, otra marca. Vamos, que de palo largo no hay ninguno. Y ahí hay otro, de Vileda. Todos el cepillito. Y aquí lo que usan para limpiar el suelo es esto. No sé cómo le llaman, Ramswisher. Ramwisher. Marruecos le llaman carratá. Le ponen un trapo y con eso limpian el suelo, con un balde y con eso. Y eso es típico aquí. Yo no me apaño con eso para limpiar. Y este es el de los cristales, ¿no? También los cristales limpian con eso. Window Slider. Y con eso limpian aquí. Mira, ahí hay otro más grande para ventanas. Y este es el de Vileda para el suelo, que viene con la rasqueta esa, pero es un poco más pequeña que la otra. Y una cosa que es difícil encontrar en los hogares belgas son las persianas. Como veis, las ventanas no tienen persianas. Suelen ser pues así, con las ventanas al aire. De hecho, incluso es normal que no tengan ni cortinas. No sé por qué. En muchas construcciones modernas sí que ponen persianas, pero no es lo normal. Lo normal es que no haya. Quizá las persianas son un invento para dormir la siesta. Y aquí, como no duermen la siesta, pues no hay. A ver, que las persianas tienen muchas funciones, como aislar térmicamente la casa, no solo de luz. Pero bueno, no sé. Hay contraventanas en las que son antiguas y en las modernas, pues nada, tiene un doble acristalamiento y ya está. Aprovechando que está lloviendo, os voy a contar que es muy difícil que veas a alguien con paraguas en Bélgica. No sé muy bien la razón, supongo que porque es molesto. Y ahora, por ejemplo, llevo una mano en el carro y otra en el móvil. No tengo otra mano para llevar paraguas. Y aquí, como llueve casi a diario, creo que la gente se ha acostumbrado a vivir con lluvia. Y no, por ejemplo, ahora que está lloviendo un poco así chiribidi, pues no molesta demasiado. Ya va acostumbrado, me mojo un poco y ya está, no pasa nada. Y como también hace mucho viento, el viento y la lluvia juntas suelen ser enemigas de los paraguas y los rompen. Normalmente no se ve la gente con paraguas. De hecho, ahora mismo con lo que está lloviendo ahora, la gente no lleva ni la capucha puesta. No les molesta la lluvia. Ni paran ningún evento, ni ningún nada que se vaya a hacer al aire libre por la lluvia. Porque es algo con lo que ya cuentan. Posiblemente lloverá y ya está. Quizá también pueda ser por el frío. Como hace mucho frío para llevar la mano fuera, para llevar el paraguas. A mí se me está quedando la mano congelada y llevar el móvil. Porque estamos a 1 grado. Con sensación térmica de -2. Entonces, claro, el tener la mano fuera, pues o te llevas guantes expresamente para llevar paraguas o llevas las manos en los bolsillos normalmente. Una cosa que también es difícil de ver aquí es la gente con carro de la compra. Normalmente van a comprar un coche o en bicicleta. Entonces la gente no se mueve mucho andando. Como podéis ver, no hay mucha gente andando por la calle. Al menos aquí en las zonas de pueblos, ¿eh? Supongo que en Bruselas será diferente. La gente que vive en centros de ciudades, pues cada vez se mueven andando. Irán a comprar con su carro de la compra. A mí me costaba mucho encontrar un carro de la compra. Y los veía a la venta
quizá en Bruselas o en sitios que tienen bazares extranjeros, que estamos más acostumbrados quizá. No sé si esto es en todo Bélgica, pero vamos, yo no veo a nadie con carro de la compra. Van con la bici, además que aquí la gente no compra muchas cantidades. Normalmente soy yo la única que ocupa toda la cinta cuando voy a pagar. No sé si compran para un día, para dos, o van comprando así. Tampoco es que cocinen mucho en casa. Aquí la gente come mucho fuera o compran comida precocinada de calentar, al menos para lo que es el mediodía y así. No veo a la gente con grandes compras, la verdad, no compran muchas cantidades. Y eso, quizá con una bolsa les vale, o lo meten en la bicicleta o en el maletero. Quizá el tema del paraguas y del carro de la compra sea por el mismo motivo, que la gente no anda mucho por la calle. Van en bicicleta no vas a llevar el paraguas. Y luego está el tema de las legumbres, otra cosa que me sorprendió mogollón, ir al supermercado y no encontrar legumbres por ningún lado. Y decir, ¿dónde está la estantería de las legumbres? Y no venden legumbres. Puedes encontrar alguna en bote, o sea, cocidas. Hay unas alubias pequeñas blancas que venden con una especie de salsa de tomate, una cosa así, que ya vienen cocidas y las venden donde las conservas, en bote de lata, en latas. Alguna vez he encontrado garbanzos también en lata, pero normalmente si quiero comprar legumbres secas, lo que son alubias de todo tipo, lentejas y garbanzos y tal, en la sección extranjera de algún supermercado. En el de Lays, por ejemplo, en la sección de España o de Marruecos, ahí tienes legumbres. Pero en un supermercado normal que no tenga sección extranjera, no encuentras. Es súper difícil. Y me llama mucha atención porque significa que los belgas no comen cocidos estos de legumbres. Con el frío que hace aquí lo ven que sienta, yo que sé, unas alubias. Pues no cocinan legumbres. Cosa que me ha dejado un poco bastante me sorprendió mucho cuando me enteré de esto. Que no es una comida que se suele hacer aquí. Y fíjate, les entraría mejor, yo que sé, una buena lentejas que unos fritos con mayonesa. Pues no es una cosa. Yo creo que también puede ser quizá porque a mediodía no suelen comer de cocinado, suelen comer o una sopa, porque suelen tener siempre sopa hecha, o bocadillos, suelen tirar mucho de bocadillos. Y entonces quizá para la noche meterte un potaje sea muy fuerte, no sé, pero vamos, que aquí no es muy común encontrar legumbres en una casa belga. He encontrado aquí estas, son garbanzos, está bastante barato. Bueno, gentecica, despido ya el vídeo, sin antes enseñaros otra cosa que es difícil que vayáis a encontrar en un hogar belga, que es un cuscús de cabeza de cordero. Un besito y hasta el próximo vídeo. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.